Gloria al Señor, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas y sus hogares. Ya estamos aquí una vez más porque el Señor así lo ha permitido y vamos a meditar en la porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, esta vez Romanos 8 del 1 al 4. Pero en esta noche tenemos una gran bendición, pues nos está acompañando el pastor Manuel Paredes López de la iglesia Tesalónica en Lima, Perú, del distrito de San Miguel. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Buenas noches, amada hermana, y buenas noches también para todos y cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan. Amén. Gloria al Señor. Gracias por acompañarnos, pastor. Vamos a dar lectura a Amén. la palabra del Señor, entonces, en la porción antes mencionada. Leemos, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, vamos a ubicarnos en el versículo 1, amados hermanos, y vamos a meditar un poquito qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor cuando nos habla de los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa estar unidos a Él. Y Amén. esta unión se comienza reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Para ello, tenemos que confesar con nuestra boca y recibir en nuestro corazón a Jesucristo, tal como dice Evangelio de Juan 1:12, y a todos los que le recibieron y Creen en Él, les que dio creen en Él, potestad. les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne, de varón, sino de sangre, ni de sangre, sino de la potestad del Padre. Amén, gloria al Señor. Qué Ah, maravilloso, ¿verdad? Que hemos sido creados por la voluntad de Dios, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Amén. Bien, y dice también que los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos está dando una explicación un poco más profunda de lo que es, como decía usted, estar unido, ¿no? A Cristo, porque Cristo viene siendo la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el resto del cuerpo, ¿no? amén. Y como dice, un cuerpo sin cabeza no podría vivir. Así que nosotros tenemos que estar unidos siempre a Jesucristo. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en la carne significa andar en los afanes de este mundo. En Evangelio de Romanos también tenemos en el capítulo 12, verso 2, que dice que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, dice la Amén. palabra, Así que es. significa mundo, ¿no? Pero no se refiere al mundo físico, al cosmos, sino a la estructura que hay en este mundo, digamos, para someter a los hombres. Significa que dice que no nos adecuemos a las Amén. costumbres, a las tradiciones de este mundo, sino que más bien nos sometamos a los mandamientos de Dios para poder vivir según el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Y ya que usted menciona, Pastor, Romanos 12, el verso 2, que es lo que comentaba, dice, aquí lo voy a leer, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, no solo nos dice que no nos conformemos, sino hay una orden imperativa, ¿verdad? Dice, Amén. sino transformaos, y nos dice cómo, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? En pocas palabras nada más. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado única y exclusivamente a través de la lectura de la palabra de Dios, porque es el único alimento que hay y las únicas instrucciones donde se encuentran la, la forma de que debemos de vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La única forma de renovar nuestra mente es introducir en nuestra mente, ¿no? La mente de Cristo. La mente de Cristo, efectivamente.
la Amén. mente de Cristo, porque de lo contrario estaríamos siendo sumamente influenciados por este mundo y este mundo nos llevaría a vivir conforme las costumbres humanas. Obviamente, porque este mundo y la palabra del Señor no tienen nada en común, ¿no? Y Sí, como dice también segunda de Timoteo, ¿no? 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, con la finalidad, dice, que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como usted lo decía, solo la palabra es la que puede renovar nuestra mente, ¿no? exactamente. Eh, por eso también tenemos que recordar que Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, no recordad que no seáis amigos Amigos del del mundo, mundo, porque porque si sería no se enemistad con convierten Dios. en enemigos de Dios, ¿no? Amén, así es, pastor. Qué hermoso, ¿verdad? Poder traer a nuestra mente estos versículos que nos enseñan. La palabra realmente es viva y eficaz, como dice, ¿no? Vamos a ver en el verso 2 de Romanos 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Vemos dos leyes aquí, ¿no? La Así es. ley de vida, que es en Cristo Jesús, y la ley del pecado, que es muerte. A ver, un poquito más nos explica esto, pastor. La ley, la ley de la muerte es la ley del pecado. Es la ley que nosotros llevamos en todo nuestro ser. El hombre por naturaleza está infectado por el pecado desde nuestros primeros padres. Lo llevamos en nuestros propios genes, esta ley. Y la ley de la vida es la ley de Cristo. Ujú. Amén. Y hemos sido librados, los creyentes en Cristo Jesús, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido librados de la ley del pecado porque Jesucristo ha sido, digamos, la víctima propiciatoria, la que ha pagado nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Tomando nuestro lugar en la cruz, ¿no? Y Sí, también sería interesante mencionar, pastor, que todo ser humano que nace viene con su espíritu muerto, ¿no? Que no tiene comunión con el Padre, que no hay ese canal para poder llegar a Él, ¿no? Y exacto. una vez que venimos a Cristo, como explicaba al inicio, que aceptamos la vida de Cristo para vivirla, nosotros también dice que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Ese, vivifica nuestros cuerpos mortales, ese ¿verdad? mismo espíritu va a vivificar nuestro cuerpo, nos va a dar la energía suficiente para poder vencer el pecado, ¿no? Ese es el Espíritu Santo de Dios Ah, que dice que tiene el hacer la obra regeneradora en nosotros, ¿no? exactamente, sí, sí, exactamente. Amén, gloria al Señor. Bien, en el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. Obviamente hay algo aquí, dos puntos muy importantes, ¿no? Yo veo, dice que para la ley, que ya fue dada por Dios al hombre, era imposible, dice, sacarnos de este pecado. La ley, como vemos todos esos sacrificios, todo lo que había, solo cubría el pecado nada más, no lo Exacto. quitaba, ¿verdad? Pero en Jesucristo ocurre algo maravilloso. Explíquenos, pastor. Bueno, la ley lo único que hizo fue acentuar más el pecado, Así es. hacerlo que el pecado sea más visible, porque cuando no hay ley, no hay pecado, ¿no? El mismo Pablo nos está explicando en el capítulo 7 que él dice que en su cuerpo habían dos leyes, la ley del pecado y la ley de la vida. Y él, mientras que no conocía que la codicia era pecado, él parece que en algunas oportunidades cometió este pecado y recién se dio cuenta cuando conoció la ley. O sea, el Amén. pecado se hizo evidente por la ley. Amén. Y en Y Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre en Jesucristo cuando... en Jesucristo Él toma nuestros pecados, Amén. porque el Padre justamente lo convierte a Él en la víctima propiciatoria, es decir, que toma los pecados de los seres humanos porque Dios sabe que el ser humano tiene su naturaleza de pecado y solamente un ser eh, divino podría haber asumido, digamos, los pecados del género humano y de esta manera, al pasar el sacrificio en la cruz de Calvario, cargó con todos nuestros pecados y nos limpió del pecado. Por eso dice
que no cometió pecado, asumió todos los pecados de la humanidad para poder ser salvos. Amén, gloria al Señor. Y algo que estaba viendo aquí ahorita que leíamos este versículo, algo muy hermoso, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. No dice que Jesucristo haya sido pecador, no dice que Jesucristo haya pecado, sino que en semejanza nada más, Nada ¿no? más En semejanza de pecado, porque como usted dice, realmente tenía que ser alguien santo, puro, ¿no? Que un pudiera, ser divino. un ser divino, que pudiera pagar el precio por nuestros pecados y darnos libertad. Bien, en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo mismo que nos dice el verso 1, ¿no? Que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne, ¿no? Claro, los creyentes una vez que se han convertido a Cristo Jesús, tienen que procurar esforzarse con la ayuda del Espíritu Santo en vivir conforme al Espíritu, es decir, vivir en oración, vivir practicando la palabra, evangelizando, o sea, comunicando a otros las buenas nuevas, ¿no? Tienen que ir ejercitando su vida cristiana de manera práctica. Eso es vivir en el Espíritu. Y vivir en la carne es vivir pues en los afanes de este mundo, ¿no? Sin Dios, sin reglas, sin leyes, sin moral, sin ninguna cosa, digamos, que Sin ningún nos ate. interés, digamos, de Y que conocer en lo un que Dios quiere. libertinaje total, ¿no? Sin Dios, sin nada. Amén. Porque mucho se cree y se piensa también de que hay que ser buenos para ir al cielo, ¿no? De hay que hacer actos buenos para ir al cielo. Uno de estos actos, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? La gente adinerada que hace altruismo, que ayuda al necesitado, pero puedes dar mucho dinero, como la misma palabra del Señor dice, puedes dar oro, plata, hasta tu vida para ser quemada, pero si no hemos aceptado a Cristo, yo creo que ese es el mensaje principal de cualquier reflexión que podríamos hacer llegar, ¿no? A nuestros oyentes, que es necesario recibir a Jesucristo para que nuestra vida hable de Él, ¿no? Para que podamos tener entrada a la presencia del Padre, ¿no? Exactamente. Sin Cristo no hay salvación. No somos salvos, no vamos al cielo por tener buenas obras. Vamos al cielo por el sacrificio que hizo Jesucristo. Amén. El sacrificio que Él hizo es suficiente y único para ser salvos. Y solamente Dios en su infinita misericordia nos pide que creamos en su Hijo, que tengamos fe en Él, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Libertador. Y si creemos en eso, vamos a ser salvos. Dios no nos pide, digamos, nada, solamente por fe, en creer en Jesucristo, y iremos directamente al cielo. Amén. Entonces cerraríamos la conclusión de estos 4 versículos de Romanos 8 diciendo pues que ninguna condenación hay para aquellos que aceptan a Jesucristo y que deciden vivir conforme a la palabra del Señor. Pueden Exacto. tener esa seguridad que son salvos en Cristo Jesús, ¿verdad? Exactamente. Porque sin obediencia a los mandatos, a los preceptos, a lo que el Señor nos ha pedido, no va a haber entrada. No es una vida religiosa, no es una vida de costumbre de ir a la iglesia o de pretender haber leído muchas veces la Biblia o de tener un cargo de repente en la iglesia como se cree, ¿no? Que eso nos va a hacer salvos. No, el único camino es Jesucristo. El único camino es Él, por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie se entra en el reino de los cielos si no tiene a Cristo. Primeramente hay que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, reconocer que Él tomó nuestro lugar. La muerte de Cristo la merecíamos cada uno de nosotros. Amén. Pero la misericordia de Dios hace que Él entregue a su Hijo. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al hombre que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Padre no envió al Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén, gloria Amén. Al Señor. Entonces, terminaré diciendo, sigue a Jesucristo porque solamente en Él hay vida eterna y salvación. Amén. Amén. Gloria Amén. Al Señor. Gracias, pastor, por su compañía,
por este precioso momento aquí a la luz de la palabra. Que el Señor bendiga su vida, lo guarde siempre, lo siga iluminando y utilizando para poder volver a encontrarnos otra vez en este espacio tan pequeño, pero que es de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias, hermana, por sus palabras, ¿no? Y más bien yo estoy muy agradecido que me ha podido invitar para participar en un momento de la exposición de la palabra del Señor. Amén, gloria al Señor. Va a Gloria ser a invitado Dios. muchas veces. Gracias, gracias. Amados hermanos, nos despedimos con gozo en nuestros corazones por haber compartido la palabra del Señor. Que Dios los bendiga siempre. Nos vemos la próxima. Si el Señor lo permite. Bye, bye.